¿Qué tal, mis queridos amigos estoicos? ¿Cómo están? Bienvenidísimos sean ustedes a una edición más del Estoico Rico, del podcast del Estoico Rico. Mi nombre es Eric y les doy la bienvenida a este programa. El día de hoy tenemos un tema que a mí me da mucha emoción poder compartir con ustedes porque pues ya saben cómo es esto de los problemas que a veces tenemos con relación al dinero y todo este tema del miedo a la pobreza y todas estas cosas que a veces pues están en nuestra cabeza y nos cuestan un poco de trabajo poder lidiar con todo este tipo de cosas, pero precisamente el día de hoy vamos a tratar este tema y obviamente lo vamos a hacer con las enseñanzas que nos dan los estoicos. Yo creo que este es un programa bastante importante y bastante interesante para la gente que nos está escuchando, para ustedes estoicos, porque no importa si tú tienes un negocio, no importa si tienes una empresa, no importa si eres emprendedor, no importa si eres empleado, no importa nada de esto. Por lo general, este tipo de problema nos pasa a todo el mundo y es algo que pues es un poco difícil de tratar o de lidiar. Y no por el hecho como tal, sino a veces es mucho del estigma que tenemos como sociedad o mucho el miedo de lo desconocido, etc. Pero bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de la pobreza. De lo que es contrario precisamente a la riqueza de lo que hablan los estoicos. Vamos a tratar el tema de la pobreza y lo vamos a tratar de un punto también de vista estoico, porque como les estaba diciendo, no importa a qué te dediques, siempre tenemos como ese miedo. Y precisamente es interesante estudiarlo con el punto de vista estoico, porque precisamente los estoicos veían la pobreza de una manera muy diferente a la que lo vemos pues casi todas las personas en esta sociedad moderna, por así decirlo. Ellos no le tenían miedo a la pobreza, incluso hasta vivían o vivieron algún tiempo de su vida en la pobreza, como el caso de Epicteto, que incluso era un esclavo. Pero precisamente por eso vamos a tocar ese tema el día de hoy. Como ustedes bien recordarán, muchos de los estoicos de los que hablamos aquí pues eran gente también acaudalada, con muchas riquezas digamos económicas. Por ejemplo, Séneca era una persona que era muy allegado al emperador Nerón, y al ser su mano derecha pues también tenía mucho poder, tanto político como económico, y pues bueno, era una de las personas más ricas de su tiempo. Y bueno, Marco Aurelio, ni se diga, el emperador, uno de los más grandes emperadores romanos que existieron, y pues obviamente tampoco pues digamos padecía de riqueza ni de estos temas. Entonces, ¿por qué vamos a tocar este tema si los estoicos pues no eran pobres? Pues como bien les estaba contando, a pesar de que no eran pobres, en algún momento de su vida estudiaron la pobreza y de hecho incluyeron en parte de su digamos formación estoica la parte de la pobreza. Porque ahorita, como lo vamos a ver en alguno de los escritos, es una parte muy importante con la que todas las personas deben de lidiar, precisamente para no tener miedo de caer en eso. El tema de hoy lo escogimos precisamente porque a lo largo de todo lo que hemos hecho en estos últimos años, tanto yo, un servidor, como las personas con las que nos estamos rodeando en este momento, siempre nos hemos acercado a la gente para platicar, pues obviamente cuáles son las problemáticas con las que tiene que lidiar día a día, etcétera, ¿no? Y una cosa muy importante que también pues cabe resaltar es que la economía de cualquier país, ya sea un país avanzado o un país de segundo mundo, de tercer mundo, casi siempre o por lo general quien sostiene la economía del país es la clase media. Y la clase media no estoy hablando de, por supuesto, de una manera despectiva, sino la clase media como la estipula en cierta medida el gobierno, o ya saben, indicadores económicos. Pero bueno, la clase media es la que normalmente sostiene a los países. ¿Por qué? Porque es normalmente la gente que pues va a trabajar, cuando recibe su ingreso, su dinero, su quincena, su mensualidad, la forma en la que te paguen, ya te dan ese dinero, pero ya con menos los impuestos. Entonces básicamente es pues de ahí donde partimos en una como base de esta edición. También es importante resaltar que una vez escuché en una plática que dio un empresario importante aquí en el Bajío,
que estaba hablando precisamente de la cuestión de los impuestos. Y él decía, puso un extracto de un escrito que encontró acerca de una plática que tenía entre dos personas, que le decía de qué manera podemos nosotros hacer que la gente pague más dinero, o cómo podemos tener más ingresos como gobierno o como sociedad, etcétera. Y la persona le contestaba, bueno, vamos a cargar más impuestos a la clase media. Y esto pues sorprendió mucho a la contraparte que estaba platicando con él. Y dijo, oye, pero ¿cómo? Si ya pagan muchísimos impuestos. Y esta persona le dijo, pues precisamente la clase media es la que sostiene realmente la economía. ¿Por qué? Porque son personas que están persiguiendo como ese sueño de poder ser ricos o dejar de trabajar, etcétera, pero a la vez tienen mucho más miedo de no ser pobres que de ser ricos. Y eso los lleva a trabajar aún más y seguir trabajando aún más, aunque estén pagando más y más impuestos, para no llegar a ese punto, al punto de ser pobres. Y esto es algo muy interesante en lo que me gustaría empezar este podcast, mis queridos amigos estoicos. ¿Por qué? Porque el miedo a la pobreza es algo que a veces nos detiene, que a veces nos impulsa, que a veces nos puede limitar en algunas decisiones, que a veces puede hacer que no hagamos ese salto, no demos ese salto para conseguir las cosas que queremos, y todo es por miedo. La pobreza, mis amigos, es algo bien interesante que también me gustaría compartirles como parte de experiencia personal, que a veces tenemos mucho miedo de llegar como a ese punto en el que no tenemos ni siquiera qué comer en el refrigerador, o no sabemos cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a pagar la mensualidad de algo, cómo vamos a salir adelante, etcétera. Pero precisamente es importante poder manejar todo este tipo de situaciones para salir adelante, aparte que estar lidiando con nuestros pensamientos o con nuestra autoestima, o nos deprimimos a veces incluso, porque muchas veces el tema económico está también incluso considerado como un tema de estatus, ¿no? Entonces ese tema de estatus nos hace también, nos merma nuestra autoestima, incluso nos puede hacer deprimirnos si no consideramos tener los ingresos que supuestamente deberíamos de tener. Y eso es algo pues bastante interesante estudiar, porque precisamente como les comentaba, muchos de los empresarios o muchos de los emprendedores que han estado empezando sus negocios, con los que yo he tenido la oportunidad de platicar y que más adelante también van a estar en alguno de estos programas, casi todos los que me he topado que tienen éxito en los negocios, no empezaron los negocios por un tema de querer hacerse millonario, ni tener miedo a no tener nada, o no querer tener su propio jefe o cosas así, sino que ellos empezaron porque ellos tenían la convicción de querer hacer algo más, algo fuera de lo común, algo como algo que los divirtiera, que fuera como un juego para ellos, y que les diera un sentido también incluso a veces de vida. Por eso es importante estudiar este tema, mis queridos amigos, y es por eso que lo vamos a estudiar el día de hoy. Pero bueno, ya me eché un prólogo muy largo, muy intenso. Espero que les haya gustado este prólogo, pero bueno, sin más por el momento, entonces comenzamos. Ok, para empezar, mis amigos, me gustaría hacerles una reflexión. ¿Por qué ustedes se paran todos los días, ya sea a trabajar, a abrir su negocio, a querer vender más, a querer hacer las cosas que ustedes hacen para, como le decimos aquí en México, perseguir la chuleta? ¿Por qué hacen todo este tipo de cosas? Me gustaría que hicieran una pequeña reflexión acerca de eso. Y se los digo porque, como les estaba comentando en el prólogo, muchas veces las cosas que nosotros empezamos a hacer, normalmente las hacemos por... casi todas caen en dos cosas. Una, para demostrarle algo a alguien, o la otra es para conseguir, digamos, dinero, conseguir cosas, etcétera. Muy pocas veces, que ese es un gran problema que he notado mucho y que hemos notado mucho en el equipo, en la sociedad de hoy en día, es que la gente hace las cosas precisamente por estas dos razones. Por ejemplo, alguien quiere estudiar y quiere estudiar eso porque le va a dejar mucho dinero. Alguien quiere estudiar y quiere estudiar eso porque le da mucho estatus, ¿no? Todo el mundo conocemos pues los casos de gente que dice, no, pues es que toda mi familia ha sido de médicos, entonces yo también tengo que ser médico porque ya mi papá me va a dejar la clínica, o porque tengo que seguir, no sé, con el linaje de la familia, entre comillas.
Y muchas de estas cosas, les digo, nos permean bastante. Y una cosa que también nos permea bastante es precisamente el hecho del dinero. A veces no nos preguntamos de dónde vienen todo este tipo de cosas que nos están haciendo como sufrir o que nos están deteniendo, etcétera. Y para eso, mis amigos, me gustaría contarles una historia que me pareció fabulosa, maravillosa, que leí una vez en algún libro. Y la historia más o menos dice así. Había una señora que se acercó a un, digamos, a un coach de estos de negocios, de dinero, y le dijo, le empezó a platicar que ella desde chiquita pues se come los sándwiches cortándole las orillas al pan, ¿no? Entonces se le hizo bien, bien curioso al señor, al coach, pues preguntarle, ¿no? Oye, ¿pero por qué lo haces? Y la señora le dijo, pues es que no sé, o sea, la verdad es que yo me acostumbré a comerlos así porque mi mamá siempre me daba los sándwiches así. Entonces me acostumbré y pues también siempre que se los hago a mis hijos, pues también los corto las orillas y se las doy así. Le dijo, ah, mira qué chistoso, a ver, vamos con tu mamá a preguntarle por qué hacía los sándwiches así. Entonces fueron con su mamá y su mamá le estuvo platicando que ella tampoco realmente sabía por qué se los comía de esa manera o por qué los hacía de esa manera. Ella solamente se había acostumbrado porque su mamá, a su vez, también les daba los sándwiches sin las orillas. Entonces eso fue algo muy curioso y pues ya ahí van todos con la abuela. Le dicen, oiga señora, ¿usted por qué hace los sándwiches sin las orillas? Y la señora contestó algo muy sencillo y muy objetivo. Les dijo, ah, pues es que cuando yo era joven, como éramos muy pobres, pues nada más teníamos un sartén y el sartén estaba muy chiquito. Entonces, como el sartén estaba muy chiquito, pues le teníamos que cortar las orillas al pan para que pudiera caber y lo pudiéramos calentar sin ningún problema. Entonces, esta historia es casi siempre lo que nos pasa a todas las personas que estamos inmiscuidas en esta sociedad porque normalmente nuestros papás nos pasan cosas y nosotros nunca nos detenemos a preguntar por qué o de dónde vienen esas cosas y si nos ayudan o si nos están deteniendo, ¿no? Entonces es algo bien importante que nosotros nos pongamos a pensar en precisamente esto y el dinero y la pobreza y la riqueza no son la excepción. Los estoicos, ya entrando un poquito más en materia de este podcast y de este tema del estoicismo que nosotros promovemos mucho, es precisamente buscar la riqueza como algo secundario. Ese es el punto en el que está basada la filosofía del estoicismo en cuestiones de la riqueza. Me voy a permitir también leerles un pequeño fragmento del Encridión. Yo sé que ya lo leímos, pero ese fragmento del Encridión yo creo que les puede ayudar mucho porque es algo muy sabio que dijo el buen Epicteto acerca de la riqueza o de poseer cosas. Y dice así: recuerda pues que el objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces, nadie te hará mal y no tendrás enemigos, pues nada que no desees te motivará, y que el objeto de tus temores es evitar lo que temes. Esta parte, amigos, yo se las quería leer y hago una breve pausa aquí, nada más falta otro párrafo, pero hago una breve pausa aquí porque tiene mucho que ver con lo que yo les decía al inicio. ¿Por qué estás haciendo ahorita lo que haces? ¿Lo estás haciendo por dinero? ¿Lo estás haciendo por poder? ¿Lo estás haciendo por un estatus? ¿Lo estás haciendo para ayudar a alguien? ¿Para ayudarte a ti mismo? ¿Para salir adelante? ¿Cuál es el motivo por el cual estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Y por qué les pregunto esto, amigos? Porque en el equipo y también yo en lo personal estoy pues algo preocupado de que la gente con la que normalmente nos rodeamos o con la que platicamos más comúnmente tienen este problema que es muy común, que es precisamente que no me gusta mi trabajo, no me cae bien mi jefe, no lo aguanto, no vendo como quiero, no me gusta mi negocio, o ya me harté de lo que estoy haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden las palabras de Epicteto. El objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Y mientras tú estés haciendo esto, entonces no te vas a lamentar de nadie, no vas a acusar a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces,
Si seguimos esta misma línea de pensamiento que el buen Epicteto, mis queridos amigos estoicos, si yo estoy en un trabajo porque a lo mejor tengo que mantenerme en este momento porque a la par estoy haciendo mi negocio, bueno, entonces eso sí está encaminado a lo que yo quiero y anhelo. Entonces, si yo tengo un jefe que a lo mejor no estoy aguantando o que no me cae bien o que me hace la vida pesada, bueno, eso es algo que tú no le puedes echar la culpa ni a la vida, ni al destino, ni a nadie, porque va encaminado a lo que tú deseas. Porque si no lo deseas, buscarías otro trabajo. Es así de sencillo como lo ponen los estoicos. Y con esto me permito leer el segundo párrafo. Quien no logra lo que desea es desafortunado, y quien cae en lo que teme es miserable. Si no rechazas, sino lo que no corresponde a tu verdadero bien y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce entonces tus miedos y pásalos de las cosas que no dependen de nosotros a las que sí dependen. Y en cuanto a los deseos, suprímelos enteramente por el momento. Pues si tú deseas alguna cosa que no está en nuestro poder, en este caso en tu poder, necesariamente estarás fracasado. Y en cuanto a las cosas que están en nuestro poder, no estás en estado aún de saber cuál es la que deseas. Mientras lo sabes, conténtate por el momento con escucharte y analizar las cosas, pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. Y este párrafo, mis queridos amigos estoicos, yo creo que es de vital importancia porque precisamente muchas de las cosas que a veces no deseamos o queremos, ni siquiera las queremos por las razones correctas, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque como le estaba diciendo, bueno, si yo quiero estudiar esto porque quiero, no sé, que me reconozcan, entonces ¿para qué quiero ser reconocido? Ser reconocido no es algo que dependa de mí ni es algo que yo pueda controlar. Entonces, como lo dice el buen Epicteto, serás miserable, ¿sí? Porque son cosas que tú temes no ser reconocido, tú temes que la gente no te voltee a ver, o tú temes que no tengas dinero para pagar tus cosas, lo cual tampoco está a veces en tu total control o poder. Y aquí también me gustaría hacer un énfasis en lo que dice al final Epicteto, que dice siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. ¿Qué quiere decir eso? Que tengamos acción constante sobre aquellas cosas que nosotros deseamos. Primero dice aquí Epicteto que si no sabemos aún qué es lo que queremos, bueno, pues primero hay que tomarnos una pausa y empezar a pensar qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr para después, ahora sí, meter acción, como dice, sin prisa, pero sin pausa. O sea, seguir en la meta en la que nosotros queremos, aunque haya miedo, aunque haya temor, que es lo que normalmente nos pasa. Ya sea, como les digo, ya sea que tengas un negocio, o que estés empezando con algún proyecto, o que estés en alguna chamba, o que estés buscando alguna chamba, algún trabajo, perdón. Estas palabras tropicalizadas. Pero bueno, como les iba comentando, mis amigos, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa a la acción que nosotros queremos hacer, a las cosas que nosotros deseamos. Y recuerden, si deseamos cosas que están fuera de nuestro control, siempre seremos miserables. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros, no depende de nosotros que la gente nos admire, no depende de nosotros que nuestro jefe nos dé un aumento, que sí tenemos obviamente injerencias sobre eso, pero no tenemos la decisión final, no lo controlamos. Lo que sí podemos controlar a lo mejor es el hecho de poder estar trabajando incluso más eficientemente, mejor. Por ejemplo, si tienes un negocio, puedes armar a lo mejor un nuevo equipo de innovación que haga ciertas cosas que detectaron como un problema en la sociedad que pueden vender como una solución. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero sí hay que tener bien consciente qué es lo que sí depende de nosotros y qué es lo que no, que es básicamente donde gira toda esta filosofía del estoicismo. Ahora, ya que pusimos esto en contexto, también es algo muy importante mencionar porque los estoicos hablan de lo que es la verdadera riqueza para ellos. Y lo que es la verdadera riqueza para ellos es algo que por más que nosotros tengamos más dinero y seamos los más ricos y los más millonarios de todo el universo, así seamos trillonarios, billonarios o lo que sea, es algo que no podemos comprar, que es el tiempo.
nuestro propio tiempo no lo podemos comprar. Si ya pasó un año de mi vida, no puedo comprar ese año de vuelta. Si ya hice cosas a lo mejor de las que me arrepiento, bueno, ya me arrepentí de haberlas hecho, pero también tengo yo la responsabilidad de no seguir desperdiciando mi tiempo en ese tipo de cosas. Por eso es que nos dicen los estoicos y nos dice Epicteto en este párrafo que siempre busquemos el objetivo de nuestros deseos, lo que nosotros deseamos, lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque mientras estemos haciendo eso, no hay pérdida de tiempo. Ahí sí estamos aprovechando lo que es nuestra verdadera riqueza. Alguna vez escuché también una persona que decían, a todo mundo nos depositan cierta cantidad de tiempo, solamente que algunos lo saben aprovechar mejor que otros, y es igual que el dinero. A todo mundo nos pueden dar a lo mejor 1,000 pesos, o $1,000, o 1,000, lo que ustedes quieran. Y sin embargo, todas las personas lo van a usar de diferente manera. Alguna vez escuché también que si agarrábamos la riqueza del hombre más rico de México, que es Carlos Slim, y la repartiéramos entre todos los mexicanos de manera equitativa, a cada uno de nosotros nos tocaría 500 pesos. O sea, a cada uno de los mexicanos nos tocaría 500 pesos de la riqueza del señor Slim. Pero también ese digamos, estudio decía que en unos años, no me acuerdo si eran 5 o eran 10 años, esos 500 pesos volverían, o sea, de cada uno de los mexicanos volverían a estar en los bolsillos del señor Slim. ¿Y por qué es esto? Pues precisamente porque él sabe del tema del dinero, él sabe cómo aprovecharlo, él sabe cómo usarlo, independientemente de las ideas que podamos tener de él, pero sabe cómo utilizarlo. Y es exactamente lo mismo con el tiempo. A todos nos depositan la misma cantidad, pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces se la damos a algo o a alguien que en vez de estar encaminado hacia nuestros objetivos, hace totalmente lo contrario. Si no, pregúntate a ti mismo por qué haces a veces las cosas y cuánto tiempo le dedicas a esas cosas. Como todo mundo conocemos a gente que se la pasa a lo mejor de 8 de la mañana o de 9 de la mañana a 7 o 8 de la noche todos los días de lunes a viernes o incluso hasta el sábado, haciendo cosas que no le gusta a lo mejor de su trabajo, precisamente porque pues tiene que comer, ¿no? Y ya lleva así 10, 15 o 20 años haciéndolo y no se da cuenta de todo el tiempo que puede estar aprovechando en cosas que sí van encaminadas en lo que anhela. Y precisamente, ya para concluir este podcast, les voy a leer unos pequeños fragmentos de las cartas a Lucilio del gran estoico Séneca, que también ya platicaremos en alguna otra edición un poco más a fondo de él. Pero bueno, Séneca está hablando de algunas cosas pues bastante interesantes. Estas cartas a Lucilio, o estas epístolas morales a Lucilio, son un conjunto de escritos que tuvo el filósofo Séneca, que realmente no estaban dirigidas digamos, a Lucilio como tal, sino dicen también pues algunos historiadores y algunas personas que sacan sus propias conjeturas, que esto realmente se lo escribió a sí mismo. O sea, alguna de los pasajes, alguna de las cosas, algunos de los párrafos que escribió en estas epístolas iban dirigidas hacia él mismo, precisamente para recordarse las cosas pues que son fundamentales en la filosofía estoica. Y este párrafo que les voy a leer es del libro segundo y el título es La pobreza es necesaria para la sabiduría. Les voy a leer solamente un par de párrafos porque sí es un poco largo este tema, pero este párrafo dice sí. Dice, es fácil alimentar unos pocos estómagos bien regulados que no desean otra cosa que saciarse. El hambre supone poco gasto, mucho la hartura. La pobreza se contenta con satisfacer las necesidades apremiantes. Así pues, ¿qué razón tienes para rehusarla por compañera, cuando sus costumbres las imita hasta el rico prudente? Este párrafo, mis compañeros y mis amigos estoicos, lo elegí personalmente porque se me hace algo muy interesante. Vamos a ponernos a pensar en cuáles son realmente nuestras necesidades como tal, ¿sí? Hay que pensar fundamentalmente qué son nuestras necesidades. Y si nos vamos a las necesidades, pues que son literalmente solo necesarias para subsistir, pues vendrían siendo solamente la comida.
esta necesidad, por así decirlo, todo mundo o todas las personas que están escuchando este podcast, pues tienen esta necesidad cubierta. Entonces, ¿por qué deseamos o por qué anhelamos tener más que esto? O sea, por qué no nos podemos saciar solamente con eso, como dice este pequeño párrafo? Otra de las cosas muy importantes que quiero resaltar aquí es, también estaba leyendo en otro libro que con mucho gusto les paso la bibliografía de los libros que estoy haciendo referencia ahorita. Y esta persona decía que le llamaba mucho la atención porque estuvieron pues entrevistando a varias personas de las más ricas o los más millonarios de ciertos países, me parece principalmente que de Estados Unidos. Y bueno, lo que pasaba en estas entrevistas era que decían, bueno, es que si son millonarios, entonces pues hay que ponerles aquí una mesa con caviar y champagne, la más cara y un montón de cosas así que solamente los ricos supuestamente tienen, ¿no? Así como los ricos, imaginándonos todo este tema de el logo de Wall Street y todo este tipo de cosas. Pero la sorpresa que se llevó la persona que estaba entrevistando a estos millonarios era que cuando llegaban las personas que supuestamente tenían muchísimo dinero, lo que hacían cuando se acercaban a la mesa pues de todos estos aperitivos, por así decirlo, solo agarraban una botella de agua. Entonces pues se empezaron a preguntar, oye, pero pues es que los ricos están acostumbrados a esto, ¿no? Y se dieron cuenta que realmente no. O sea, las personas que son realmente ricas o realmente son millonarios de las que entrevistaron, son personas realmente muy sencillas. No voy a decir humilde porque humilde sí tiene algo que ver con la pobreza, pero ellos eran sencillos, o sea, tenían una sencillez muy clara, se podía percibir muy, muy fácilmente. Y lo que hacían estas personas era que como vivían una vida relativamente frugal, o sea, no tenían así que los carros de lujo y su yate privado y su jet y demás, pudieron amasar pues una cantidad considerable de fortuna y de riqueza. Y era precisamente por esto, incluso si ustedes han escuchado pues un poco de cómo vive Warren Buffett. Warren Buffett vive en la misma casa que compró hace creo que más de 30, 40 años. Y es una casa pues normal, o sea, no es una mansión gigantesca ni mucho menos, es una persona también muy sencilla, muy frugal y es precisamente el punto al que se refieren aquí los estoicos, en especial Séneca. Entonces, hasta aquí, mis amigos estoicos, hemos considerado dos cosas muy importantes. La primera es, ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Realmente es para conseguir un fin que a mí me gusta, que a mí me apasiona, que va en relación con lo que yo quiero de mi vida? ¿O va con cosas que están fuera de mi control? ¿O son cosas que dependen de otras personas? Ese es el primer punto que tenemos que destacar hasta este momento. Y el segundo es darle la verdadera importancia a lo que es la verdadera riqueza, que es nuestro tiempo. Nuestro tiempo, pues obviamente como ya lo platicamos, no es renovable, o sea, ese sí ya pasó. Si no lo aprovechamos, no lo aprovechamos, pero tenemos más tiempo para adelante. Incluso aquí les voy a leer otro pequeño párrafo de una epístola moral de a Lucilio, que se llama Valor y aprovechamiento del tiempo. Es el primer libro de estas epístolas morales y dice así, dice, realmente nos engañamos con esto, que consideramos lejana la muerte, siendo así que gran parte de ella ya ha pasado. Todo cuanto de nuestra vida queda atrás, la muerte lo posee. Por lo tanto, querido Lucilio, haz lo que me dices que estás haciendo. Acapara todas las horas. Así sucederá que estés menos pendiente del mañana si te has aplicado al día de hoy. Mientras aplazamos las decisiones, la vida transcurre. Todo, Lucilio, es ajeno a nosotros. Tan solo el tiempo es nuestro. La naturaleza nos ha dado la posesión de este único bien fugaz y deleznable, del cual nos despoja cualquiera que lo desea. Y es tan grande la necedad de los mortales que permiten que se la carguen a su cuenta las cosas más insignificantes y viles, en todo caso sustituibles, cuando las han recibido. En cambio, nadie que dispone del tiempo se considera deudor de nada, siendo así que este es el único crédito que ni siquiera el más agradecido puede restituir. Quizá me preguntes qué conducta observo yo, que te doy estos consejos. Te lo confesaré sinceramente. Como le acontece a un hombre pródigo, pero cuidadoso,
Tengo en orden la cuenta de mis gastos. No podría afirmar que no derroché nada, pero te podría decir qué es lo que derrocho, por qué y cómo. Te expondré las causas de mi pobreza. Pero me acontece a mí lo que a muchos de los que, sin culpa suya, han caído en la indigencia, perdón. Todos lo disculpan, nadie los auxilia. En conclusión, ¿qué significa esto? Que no considero pobre a quien le satisface cuanto le queda, por poco que sea. Con todo, prefiero que tú conserves tus bienes y así comenzarás en el tiempo justo, pues, según el aforismo de nuestros mayores, es ahorro demasiado tardío el que se consigue en el fondo del vaso. En el sedimento no solo queda una parte insignificante, sino la peor. Y precisamente esto, amigos, como lo dice aquí el buen Séneca, hay que aprovechar las cosas y también, como dice, hay que llevar la cuenta de precisamente en qué derrochamos, por qué y cómo lo hacemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que si a mí me gusta mucho a lo mejor jugar videojuegos o salir a tomar con mis amigos o ir al cine con mi novia, mi esposa o mis hijos, etcétera, bueno, pues yo tengo en consideración que ese tiempo que lo estoy haciendo, que a lo mejor lo puedo tomar o no como derroche, lo estoy haciendo por una razón. A lo mejor yo voy al cine con mi esposa o con mi familia, pues precisamente para tener un tiempo familiar, para que mis hijos crezcan con un buen sentido de familia. Hoy a mí me gusta jugar un rato porque así me distraigo y a lo mejor no tengo tanto estrés, no sé. Hay muchas de estas razones, pero sí hay que tener bien consciente en qué invertimos o gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo, sobre todo. Ya para concluir, mis queridos amigos estoicos, la edición de hoy, me gustaría platicarles nada más a grandes rasgos, lo pongo también sobre la mesa por si lo gustan hacer. Los estoicos también decían o proponían que una de las mejores cosas que podíamos ser nosotros, siendo mortales obviamente, es nosotros poder empezar como a tener una relación con la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente muchas de las cosas, y pónganse a pensar en esto, muchas de las cosas que hacemos es para evitar llegar a este punto, ¿no? Al punto donde no tengamos absolutamente nada, pues que tengamos, ¿no? Ya sea comida en el refrigerador, o que nos corten la luz, o que nos corten el agua, o cualquiera de estas cosas, ¿no? Todos tenemos como este miedo o este pavor. Incluso yo en lo personal lo he vivido, he tenido ese pavor e incluso también he pasado por las cosas que les digo, he pasado por no tener nada en el refri, que nos corten la luz, que nos corten el agua, y es por eso que les digo este tipo de cosas, porque es muy importante que las tengamos en cuenta para tener una vida, como se los decía en los primeros episodios, una vida más llevadera, más rica y mucho más tranquila y feliz. Cuando tengamos precisamente estas oportunidades, que me gustaría pues que las empezáramos a ver de esta manera como oportunidades, hay que empezar a tener una relación sana con la pobreza, una relación formidable con la pobreza. Y una de las cosas que estaban proponiendo los estoicos en todos estos escritos es una semana a lo mejor o un par de días al año o al mes o la frecuencia con lo que quieras hacer. Ponte en el papel de lo peor que te podría pasar, ¿no? O sea, en cuestión de la riqueza. ¿Qué quiere decir esto? He escuchado de gente que también toma esto, pues muy como literalmente. Y ellos sí, por ejemplo, lo que hacen es que una vez al mes, o a lo mejor una vez cada 2 meses, una semana, perdón, salen a la calle y literalmente duermen en la calle, comen solamente frijoles y arroz, no comen otra cosa, no van al cine obviamente, están nada más vagando por la ciudad, y esto es porque precisamente cuando están en esa situación, lo que los estoicos recomiendan es preguntarse, ¿esta es la situación a la que tanto le tengo miedo? Y eso hay que repetírselo siempre. En lo personal, cuando a mí me pasó, cuando yo estuve en esta situación en la que pues obviamente abría el refrigerador y no había absolutamente nada, yo me estaba muriendo de hambre,
También que la luz se había ido, entonces pues no podía también a veces trabajar, o muchas de estas cosas, ¿no? Preguntarse el hecho de esto es lo peor o esto es a lo que tanto le estaba temiendo es algo muy importante, porque si me pongo a pensar y si ustedes se ponen a pensar y si algún día quieren hacer esta práctica, realmente no es tan malo lo que pasa, porque seguimos vivos y seguimos con la misma riqueza que nos dicen los estoicos, que es la que tenemos que tener siempre en mente, que es el tiempo. Si yo estoy en mi casa y no tengo nada que comer y si no hay luz, no hay agua o lo que sea, imagínense, yo estoy bien, literalmente yo estoy vivo, estoy sano, puedo salir a hacer cosas, puedo incluso hasta ayudarle a alguien a cambio de comida, puedo hacer muchas cosas porque el tiempo ahí está. El tiempo nadie me lo podía quitar en ese momento, ni me lo puede quitar en este momento si yo no lo permito. Y eso, mis amigos estoicos, es precisamente lo importante y lo interesante de poder tener una relación con la pobreza. ¿Qué es realmente a lo que le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo a esta situación? Realmente, si te pones a pensarlo, tú le tienes miedo solamente por el pensamiento, por las ideas que te has hecho de la misma, de la pobreza. Y es por eso que los estoicos dicen una vez al mes, perdón, a lo mejor una semana, una vez al año, una semana. Date tiempo de poder vivir este tipo de cosas y date cuenta que no es lo peor que te puede pasar. Date cuenta que no es tan malo como tú lo estabas pensando. Y es algo bien interesante que lo podamos poner en práctica todos los que estamos escuchando este podcast, porque de verdad ayuda bastante. Se quita bastante el miedo a veces que tenemos y te empiezas a enfocar a las cosas en las que verdaderamente pues quieres enfocarte y te gustan y te apasionan. Es algo bien interesante, mis amigos. Yo sí lo recomiendo, yo sí lo fomento con la gente pues con la que a veces platico también. A lo mejor no una semana, o sea, obviamente no vivir en una banca ni mucho menos. Eso sería pues lo mejor, pero pues es a veces difícil. Pero si no, pues a lo mejor un mes solamente comer 2 platillos, ¿no? A lo mejor comer puros frijoles y arroz, o a lo mejor comer puras quesadillas, para darnos cuenta realmente la situación en la que nos podemos meter, si pasa X o Y cosas, si el negocio sale mal, si perdemos el empleo, etc. Y para dejarlos, mis queridos amigos estoicos, les voy a leer este pequeño extracto. Obra así, querido Lucilio. Reivindica para ti la posesión de ti mismo y el tiempo que hasta ahora se te arrebataba. Se te sustraía o se te escapaba. Recupéralo y consérvalo. Persuádete de que esto es así tal como escribo. Unos tiempos se nos arrebatan, otros se nos sustraen y otros se nos escapan. Sin embargo, la más reprensible es la pérdida que se produce por la negligencia. Y si quieres poner atención, te darás cuenta de que una gran parte de la existencia se nos escapa obrando mal, la mayor parte estando inactivos, toda ella obrando cosas distintas de las que debemos. Y hasta ahí llegó la edición del día de hoy, mis queridos amigos estoicos. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya ayudado. Por favor, no saben cómo nos gustaría que nos dijeran sus comentarios, que nos dijeran qué opinan sobre este capítulo, si les gusta este formato también, si tienen también alguna sugerencia, algo que quieran ver o escuchar en este programa, también por favor háganoslo llegar, con todo gusto lo vamos aquí a estudiar para poderlo implementar en los siguientes podcasts, en las siguientes ediciones. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram El Estoico Rico, en Facebook también El Estoico Rico, y obviamente síganos en su app de podcast o en su canal de podcast que más les guste. Incluso ya creo que vamos a estar por ahí en Apple Podcast muy próximamente. Ahorita pues estamos en Spotify, en Google Podcast y en otros más como Stitcher. Bueno, son varios los que tenemos ahí para que nos puedan escuchar. Espero que se den la oportunidad de escuchar también los otros. Mi nombre es Eric, mis queridos amigos estoicos, y nos vemos en la siguiente edición. Muchísimas gracias y que tengan excelente semana.